La realidad es que de alguna forma todos estamos experimentando cosas y a veces es complicado poder hablar de estas situaciones. Pregunta, ¿alguna vez te ha dado miedo explorar tu interior? ¿Porque tienes miedo de lo que puedas encontrar adentro? ¿Alguna vez te ha dado miedo explorar cómo te sientes, lo que estás pasando, lo que estás experimentando? Porque te da miedo que puedas llegar a encontrar cosas por ahí que son tal vez no tan buenas. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esto. Algo que pasó hace un par de años, que fue COVID-19. Yo creo que nadie pensó, ¿no? Que COVID se iba a convertir en lo que ahora conocemos como COVID. Una pandemia en donde íbamos a estar encerrados, que tal vez tú y yo lo vimos en alguna película de ciencia ficción y decimos, no, esto nunca va a pasar. Pero yo recuerdo en enero de aquel año, cuando empezaba a surgir hablando acerca de este virus, allá lejano a nosotros, la verdad es que nadie pensó que en 3 meses nosotros también íbamos a estar cerrando puertas, negocios, y muchas cosas al día de hoy han cambiado por todo eso. ¿Qué es lo que pasó con esta situación de pandemia? Pues la verdad es que vino a abrir un poquito más la puerta a otra pandemia que tal vez no habíamos hablado tanto de ella, o tal vez no la teníamos tan vista, ¿no? En nuestros tiempos. Palabras como ansiedad, depresión, ¿no? Pensamientos suicidas. La verdad es que son cosas y palabras que tal vez nosotros no habíamos escuchado tanto, pero cuando llegó pandemia encontramos que realmente hay una situación real que estamos viviendo con respecto a estas cosas. De hecho, tengo algunos datos que nos pueden colocar en una plataforma para que todos estemos en la misma plataforma. Tengo algunos datos que yo quisiera que revisáramos juntos. Muy bien, dice Amnistía de México en marzo del 2022, hace poco más de un año. Ellos dicen, hay 450 millones de personas en todo el mundo que se ven afectadas por algún problema de salud mental que dificulta su día a día. Se calcula que uno de cada 4 personas tendrán un trastorno mental a lo largo de toda su vida. Es decir, que al menos en mi familia, que somos 5, seguramente alguno de nosotros vamos a sufrir un tema de trastorno mental. Si tu familia son 4 más, pues ve viendo a ver quién va a ser el afortunado o desafortunado que tiene que ver con esta situación, ¿no? Otra cosa que también dice el Foro Económico Mundial en el año 21, ellos dijeron, durante la pandemia, el 93% de los países tuvieron una interrupción de los servicios críticos de salud mental. Es decir, todas las personas que tenían una consulta con algún psicólogo, con algún psiquiatra, de pronto por la situación de COVID decidieron cerrar y el mal que tenían comenzó a agravarse tal cual. También tenemos otra del diario de los desórdenes afectivos. Ellos dijeron, durante la pandemia, un 65% de la población presentó síntomas de ansiedad y cuadros depresivos. 65% de la sociedad presentó cuadros de ansiedad y cuadros depresivos. Y por último, tengo uno más que tiene que ver con la OMS. La OMS en marzo del 2022, ellos dijeron, para el 2030, la salud mental será la primera enfermedad en el mundo. Más allá que las enfermedades cardiovasculares, más allá que el cáncer, más allá que cualquier otra cosa, la OMS dice que la salud mental va a ser la primer causa de enfermedad a nivel mundial. Se calcula que para el 2030 estemos ahí. Ahora, creemos que la salud mental es realmente un gran tema para cada uno de nosotros, porque no solamente tiene que ver con nosotros, con los adultos, también tiene que ver con nuestros hijos, con nuestros adolescentes. Y tal vez pudiéramos llegar a decir que tal vez un poquito allá a nuestros niños, pero creo que es un tema que se dispara y somos un poquito más conscientes tú y yo. El detalle es que muchas veces no nos damos cuenta porque nos da miedo ver qué es lo que tenemos dentro, nos da miedo descubrir qué es lo que tenemos dentro, no nos conocemos tan bien a veces, ¿no? Tenemos que trabajar en ello. Pero bueno, ¿qué es salud mental? A ver, vamos a ver si la descripción del significado de salud mental cuadra con lo que tú y yo tenemos. Según la OMS dice que la salud mental es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Pregunta, ¿te suena esta sentencia? Básicamente lo que la OMS dice en ellos que es un estado de bienestar
en el cual cada individuo desarrolla todo su potencial. Recordemos que cada uno de los que estamos acá somos buenos para diferentes cosas, gracias a Dios que todos somos distintos. Entonces tenemos que aprender a desarrollar nuestro potencial, porque tú eres consciente de qué habilidades tú tienes, en qué eres bueno. Se trata también de conocerte a ti mismo. Pero también dice que puedes afrontar tensiones. Duda, los que estamos aquí día a día afrontamos tensiones, ¿sí o no? Todos sin excepción. Tal vez desde que estás parado en el tráfico, tal vez porque algún auto se te metió, tal vez porque en la casa no está hecha la comida, tal vez porque tus hijos no recogieron, o tal vez porque el trabajo no está sucediendo como tú esperabas que sucediera. Todos estamos enfrentando tensiones, pero dice que podemos afrontar esas tensiones de la vida para que podamos trabajar de forma productiva y fructífera, pero además podamos aportar algo a nuestra comunidad. Duda, esta es una expectativa, no sé tú, pero yo creo que es una expectativa muy grande, bastante grande. Que nos podamos conocer, que nos podamos desarrollar en plenitud, que podamos aportar a las demás personas, pero también a nuestra comunidad. Y realmente ese es el significado de una salud mental. Entonces, si esto es salud mental, pregunta, ¿estamos bien o no estamos bien? ¿Realmente somos fructíferos? ¿Realmente estamos desarrollando todas nuestras habilidades? Bueno, para empezar, ¿nos conocemos? Porque si nosotros no estamos cumpliendo con esta expectativa que la OMS dice que es la salud mental, es muy probable que algunos de nosotros tengamos problemas de salud mental. O que algunas personas que tú conoces, tú sabes que tienen problemas de salud mental. Ahora, por otro lado, algo por lo que queremos hablar de este tema es que realmente hay un estigma con respecto a todas las personas que de alguna forma declaran y dicen que tienen un tema de salud mental. De alguna forma, la mayoría de las personas creen que les colocamos una etiqueta negativa a esas personas y les decimos, no está bien, es inmaduro, está loco, ¿no? Cuando alguna persona dice, oye, voy a ir al psiquiatra o voy a ir al psicólogo, tú ya de entrada tú le pones tal vez una etiqueta a esa persona, ¿no? Y de alguna forma te limitas un poquito con esas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente en Latinoamérica no hay una educación con respecto a este tema de salud mental, así como no tenemos una educación financiera, que nos hace falta mucho a los latinoamericanos. Tampoco hay una enseñanza o de alguna forma una instrucción con respecto a este tema de salud mental. Decidimos colocarle a esta serie La fiesta se lleva por dentro, porque la realidad es que, y la otra que yo te decía al inicio, la otra que pensaba que no sé cuál era, caras vemos, corazones no sabemos. O sea, sí, no lo sabemos, ¿no? Porque la realidad es que podemos saludar perfectamente bien a esa persona y no hay ninguna situación, creemos que lo que nos dice es, ¿cómo estás? Bien. Y tú crees que está bien, pero incluso esa persona puede llegar a creer que está bien, pero realmente no está bien. Hay cosas y hay situaciones que tiene que arreglar, que tiene que trabajar en su vida. Normalmente podemos presentar una muy buena cara a muchas personas, sobre todo más cuando venimos a la iglesia, ¿no? Algunas personas dicen, es que cuando las personas que van a la iglesia todo está bien, todo está perfecto. La realidad es que no, tenemos un chorro de problemas. Por eso es que la fiesta se lleva por dentro. Muchas personas que han experimentado un tema de salud mental se sienten solas, porque creen que son los únicos que están experimentando esa situación. Creen que son los únicos que han experimentado ansiedad, depresión o pensamientos suicidas, pensando el mundo estaría mejor o en mi familia no pasaría nada si yo no estuviera aquí con ellos. Porque muchas personas en algún punto han llegado a pensar esto, se sienten solas y creen que son los únicos que están experimentando, y eso hace que muchas veces se aparten, se vuelven ermitaños y de alguna forma al apartarse se vuelven reclusos de sus emociones y se vuelven reclusos de sus pensamientos. Cuando una persona está batallando con el tema de la ansiedad y la depresión, tiende a apartarse, y déjame decirte algo, esa situación de apartarnos es un círculo descendente hacia abajo, porque de alguna forma nos apartamos y puede llegar a caer en temas de fatalidades tal cual. Es probable que algunas personas que estén pasando esto tal vez no hablen abiertamente de lo que les está pasando, porque les da pena, porque tal vez les da vergüenza, porque tal vez les pega el tema de ¿y qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar acerca de mí? Y en lugar de aceptar y pedirle ayuda, esas personas se cierran o nos cerramos. Eso es lo que pasa. Déjame decirte que
Si tú estás pasando por algo de esto, no eres el único que ha pasado por esta situación. Hay un montón de personas, y si las estadísticas son correctas, aquí hay por lo menos unas 10 personas que están sufriendo esta situación. 1 de cada 4, más o menos. Porque esto es un tema real tal cual. Entonces, cualquiera pensaría de alguna forma que para las personas que son creyentes, que nos consideramos seguidores de Jesús, algunas personas consideran que la vida cristiana es una vida libre de ansiedad, ¿no? Pero porque nos han enseñado que la vida cristiana es paz, es tranquilidad, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardada en nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando un cristiano de alguna forma está experimentando ansiedad, está experimentando depresión, se siente culpable por la ansiedad que está sintiendo. Entonces ya tiene un doble peso, porque no solamente está sufriendo la ansiedad, pero está sintiendo culpabilidad por la ansiedad que está sintiendo o por la depresión que está sintiendo. Entonces comienza igual en una curva o en un círculo descendente, en donde culpabilidad, ansiedad, culpabilidad, ansiedad, culpabilidad, ansiedad, y parece que es menos salva esa persona pudiera llegar a pensar o a sentir, ¿no? Entonces nos sentimos ansiosos por esta situación, pero tenemos que aclarar algo. La ansiedad es solamente, no, la ansiedad no es un pecado, la ansiedad es una emoción. Eso es todo el asunto. La ansiedad no es pecado, no está mal que nos sintamos ansiosos, no está mal que nos sintamos deprimidos. De hecho, si nosotros vamos a la palabra de Dios, tú vas a encontrar un montón de personajes bíblicos que pasaron por depresión, que pasaron por ansiedad. Si no ve a Elías, si no ve a David, muchos de los salmos habla de que se siente solo y que las personas lo están persiguiendo, que siente que de alguna forma, básicamente David decía, veo monos con trinchetes por todos lados, ¿no? Porque él se sentía solo. Y podemos encontrar diferentes otros profetas que son hombres de Dios, ¿no? Que pasaron por cada una de estas situaciones. Sin embargo, la ansiedad sí puede llevarnos a ciertas conductas, a ciertos caminos dañinos, nocivos y pecaminosos. Porque con el afán de adormecer un poquito nuestra ansiedad, de adormecer un poquito todos nuestros temores, tal vez vamos a la bebida, ¿no? Tal vez vamos a algunas personas. Eso me causó curiosidad, bueno, sí, porque algunas personas manifiestan su ansiedad dándose atracones de comida y comen con una situación pareciera que en barril sin fondo, ¿no? Pero sí se llena, dije, creo que yo estoy ahí, ¿no? Bueno, no sé si fue así, pero de alguna forma muchos experimentamos esta situación, algunos otros de pronto están en una situación tensa y vomitan su ira, vomitan gritos y demás. ¿Por qué? Porque hay un tema de ansiedad dentro de ellos. Hay diferentes formas de tratar de adormecer un poquito los síntomas que estamos experimentando. Pero antes de que continuemos, yo quiero que definamos bien qué es la ansiedad, ¿no? Para que podamos comprender muy bien y podamos partir todos de una misma plataforma. Pregunta, si quieres contestar, hazlo. ¿Hace cuánto que no te ríes tan a menudo? Piensa. ¿Hace cuánto que no disfrutas tanto la vida? ¿Hace cuánto que no disfrutas el sol? Tú dices, bueno, a mediodía no sé si lo pueda disfrutar, ¿verdad? No sé si está en la playa, tal vez ahí sí lo pueda disfrutar. ¿Hace cuánto, no sé si tú recuerdas la última vez que ibas caminando e ibas chiflando o silbando una canción? ¿Te acuerdas la última vez que lo hiciste? ¿No? ¿Hace cuánto que las personas en algunos días, o hace cuánto que tú prefieres mejor quedarte en cama y no levantarte? ¿Te ha pasado? Dices, no quiero enfrentar el día, quiero quedarme, y yo cada lunes así estoy, ¿no? La realidad es que hay muchas personas que tal vez incluso las consideran negativas. Bueno, ¿te consideras una persona negativa? No me contestes. Las personas que te rodean te consideran una persona negativa, así complicada, que mejor dices, híjoles, con esa mejor que lejitos, ¿no? Porque entonces, si tal vez tú contestaste que sí a alguna de estas preguntas, o tal vez no recuerdas la última vez que ibas caminando chiflando una canción, es probablemente que tú tengas una situación de ansiedad. De alguna forma, otros tienen y cuando tú miras a otras personas que tienen una actitud distinta, tú ves a la persona que va caminando feliz por la vida, silbando, parece que todo le va bien, está disfrutando la vida, son las 12 del día con un calorón, pero él está feliz disfrutando ese calorón, tú los ves con cierto recelo y tal vez tú dices, oye, ¿por qué esta persona está tan feliz?
¿Qué no ve la situación que está pasando? ¿Qué no ve cómo está la comunidad de Celaya? ¿Qué no ve que de alguna forma el trabajo está complicado? ¿Qué no ve que la inflación está subiendo? ¿Qué no ve que la delincuencia está sufriendo? ¿Qué no ve que... Y entonces comienzas a ver muchas cosas que están mal, ¿no? Para las personas que sufren ansiedad, de alguna forma todo el tiempo sienten que una tragedia está al acecho de su vida. Las personas que sufren ansiedad están pensando solamente qué es lo que va a pasar mal. A lo mejor alguna persona que está sufriendo ansiedad está sintiendo o pensando, ¿qué tal si no cierro la venta? ¿Y qué tal si como no cerré la venta no me van a dar el bono para mí? Y si no me van a dar el bono, ¿qué tal si entonces yo no tengo para los brackets de mis hijos? ¿Y qué tal si como no tengo para los brackets de mis hijos van a tener los dientes chuecos mis hijos? ¿Y qué tal si tienen los dientes chuecos y entonces mi hijo, mi hija no va a tener amigos, no se va a casar nunca y tal vez lo van a correr porque tiene los dientes chuecos? ¿Y qué tal si como lo corrieron de trabajo, entonces va a vivir abajo de un puente muriéndose de hambre con un letrero que diga mis padres no tuvieron para ponerme los brackets? Si tú eres una persona fatalista, muchas veces tú piensas lo peor en alguna situación. Te vas hasta el extremo. No llega la persona a tu casa y tú dices, algo le pasó, ¿no? Hablo en los hospitales, no sé, y estás pensando cosas fatalistas, porque de alguna forma la ansiedad es una sospecha, es un recelo, la ansiedad es una inquietud constante. De hecho, la ansiedad es esto, la ansiedad es una lluvia constante de ¿qué tal si? Con una probabilidad de algo que tal vez nunca vaya a pasar. Pero muchas personas que sufren ansiedad viven constantemente con un ¿qué tal si? Ahora, ahí tenemos que comprender algo. La ansiedad y el miedo son dos cosas distintas, ¿ok? No es lo mismo, se parecen, son primos, pero no son hermanos ni gemelos. La ansiedad y el miedo son solamente primos, se parecen. ¿Por qué? Porque el miedo ve una amenaza y la ansiedad se la imagina. Esa es la diferencia. El miedo grita, vete, ¿no? La ansiedad está cavilando constantemente, ¿qué tal si? ¿Y qué tal si? Probabilidades que tal vez nunca van a pasar. El miedo resulta en luchar o huir. Pero la ansiedad crea una vida de miseria y de desolación. Eso es algo. Por ejemplo, no sé si a ti te gusta andar, si tú eres como yo, a ti te va a encantar andar descalzo por el pasto. No sé si alguna vez has experimentado eso. A mí me encanta esa sensación, ¿no? Lástima que ni tengo pasto ahí en nuestra casa, ¿no? Teníamos uno, pero bueno, ya lo tuvimos que quitar. El asunto es que a mí me gusta, siento que es algo... A mí me relaja esa situación de andar descalzo por el pasto, pero imagina que tú vas a tu jardín y de pronto tú estás descalzo y ves una víbora de cascabel. Pregunta, ¿te daría miedo? ¿Sí o no? Sí, ¿y tú qué harías? Saldrías corriendo de tu jardín. La ansiedad te dice, nunca salgas descalzo a tu jardín, aunque tú nunca hayas visto una víbora de cascabel. Aunque en tu jardín no haya nada de eso y lo hayas fumigado todo el tiempo y esté todo en perfectas condiciones, la ansiedad te dice, nunca salgas descalzo a tu jardín. Y a lo mejor aquí algunos recordamos a nuestra mamá que nos dice, nunca hagas eso, ¿no? Porque tenemos una ansiedad por lo que pudiera llegar a suceder. Durante estas semanas vamos a tratar de discernir, de desmenuzar una porción bíblica solamente que tiene que ver con algo que escribió el apóstol Pablo, que tiene que ver con salud mental. Filipenses capítulo 4, verso 4 y 5, por favor, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. Luego dice el verso 6 de la siguiente forma: no se inquieten, ¿por qué? Por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. El verso 7, ustedes por favor, ¿qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Luego dice al final el verso 8: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o que merezca elogio.
Estos 5 versículos, esta porción, estos 5 versos nos dan 4 admoniciones o 4 discursos que de alguna forma nos ayudan a entender cómo podemos llegar a tener paz en nuestras vidas. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, no nos hemos podido dormir porque tenemos algún pensamiento constante en nuestras vidas, alguna situación que no nos deja dormir. Y a lo mejor algunos dicen, ya sé cómo voy a dormir, ya sé cómo me voy a dormir, cómo voy a dar sueño. Voy a agarrar la Biblia y me voy a poner a leerla, ¿no? Porque te da sueño. Y de alguna forma, algunas personas tienen que ser la solución, pero el pensamiento está ahí y te despiertas y lo primero que piensas es en esa situación, en eso que pasó, en eso que vas a vivir. Y eso es un tema de ansiedad. Quiero que en estos versículos que vamos a ver, vamos a desmenuzar durante las siguientes semanas lo siguiente. Vamos a poder experimentar lo que dice allá arriba. ¿Me ayudas a ver qué dice allá arriba? Calma. Que tú y yo tengamos calma. Muy bien. En el verso 4 tú y yo vamos a celebrar lo que es la bondad de Dios. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. En el verso 6 vamos a entender cómo acercarnos a Dios. En el mismo verso 6 vamos a poder llevar y dejar todas nuestras preocupaciones a Dios. Y en el último verso, mirar todo lo que es bueno. Porque la verdad es que todos acá tenemos algo bueno. El problema con el tema de la comparación es que hay dos cosas. En la trampa de la comparación, yo la llamo trampa de la comparación, porque siempre que tú te comparas, siempre vas a perder. Eso tenlo por seguro. Cada que tú te comparas con alguien, siempre vas a perder. ¿Por qué? Porque la otra persona es distinta. Para algunas personas, si nosotros somos capaces de compararnos tal vez con alguien que está de alguna forma deficiente, de algunos atributos que tú sí tienes, tal vez eso te pueda llevar a pensar en cosas buenas. Pero no se trata de compararnos, se trata de poder ver todo lo bueno que nosotros tenemos. Y también todo lo bueno que Dios nos da y que muchas veces no somos capaces de percibir. Pero yo quiero que sea bien honesto contigo. Si algo que buscamos acá es ser auténtico. Si yo quiero hablarte con la verdad, ¿ok? Yo quiero que tú sepas, que tú entiendas y quiero romperte tus sueños. Pero quiero decirte que tengo malas noticias. La ansiedad es algo continuo y es algo permanente. La ansiedad es algo con lo que tú vas a tener que aprender a vivir siempre. La ansiedad es algo continuo y va a ser algo permanente. Pero podemos comprender lo siguiente, que la ansiedad es inevitable, así como dijo Thanos en los Avengers, que él es inevitable. La ansiedad es inevitable, pero la prisión de la ansiedad es opcional. Son dos cosas distintas. La ansiedad la vamos a vivir todo el tiempo, pero la prisión de la ansiedad es algo opcional. Ahí es donde cada quien puede decidir si se queda ahí o se va. Filipenses capítulo 4, verso 4 dice de la siguiente forma, acá. ¿Sí viene ahí? Es la que sigue, Luis. No te preocupes. Es Samarita. Ayúdame a leer lo que dice ahí arriba, por favor. ¿Qué dice? Dice el Filipenses 4, 4. Alégrense. ¿Cuándo? Alégrense cuando llegó la catorcena. Alégrense cuando llegó la quincena. Alégrense cuando vas de vacaciones. Dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Quiero que nos vayamos a vivir cuando el apóstol Pablo escribió esta porción. Muy bien. El apóstol Pablo tenía aproximadamente 77 años. Estaba encorvado. Estaba lleno de cicatrices porque tú recordarás que lo habían sometido a látigos en algún momento, había naufragado, había sido azotado varias veces, había sido incluso un intento de muerte por lapidación, es decir, lo habían apedreado. De hecho, las personas lo dieron por muerto. Algunos teólogos dicen que sí murió, ¿no? Y la verdad es que la vida del apóstol Pablo en este punto, además de todo esto que había experimentado en su vida, estaba encarcelado. Estaba esperando un juicio, pero el juez, que en aquel momento era Nerón, el emperador, odiaba a los cristianos y Pablo era el cristiano más conocido de aquel tiempo. Entonces tú ya sabrás que básicamente estaba experimentando una ansiedad tremenda, pero también estaba esperando un juicio de muerte. No había forma de que él se salvara de ello. Pero además de todo esto
que yo te acabo de contar, Pablo estaba experimentando ansiedad porque muchas de las iglesias que él había establecido, entre los cristianos de esas iglesias se estaban peleando constantemente, no se llevaban bien. Pero además de eso, había llegado maestros a esas iglesias, falsos maestros que estaban predicando a Jesús solamente por ambición y por envidia. Entonces, su futuro en esa celda era bastante sombría, era bastante complicado. Pero sin embargo, en ningún momento de la carta de Filipenses el apóstol Pablo mencionó alguna palabra de queja, sino que él dijo, alégrense siempre. Otra vez y luego dice, insisto, alégrense. Pregunta, ¿es posible que alguien siempre esté alegre? ¿Crees que una persona siempre esté alegre? Yo creo que no. Eso es lo que yo creo que no. Puedes verlo todo el tiempo con una sonrisa, pero no significa que esté alegre. Pero lo que estaba diciendo el apóstol Pablo no nos estaba llamando a sentir algo, no nos estaba llamando a un sentimiento, nos estaba llamando a una decisión. Nos estaba llamando a que tú decidas, que vea como se vea el panorama, tú ten una confianza mucho más allá, ¿no? Una confianza arraigada de que Dios existe y que está en control. Pablo había decidido que sus bases de vida no eran las circunstancias alrededor, sino su base de vida era Dios y la confianza que tenía en Él. A Pablo no le importaba que fuera Nerón, a Pablo no le importaba que las iglesias estuvieran peleando, a Pablo no le importaba que los predicadores estuvieran predicando por envidia y por capricho. A Pablo no, bueno, déjame lo repito, no es que no le importara, pero algo más le importaba mucho más, que era la confianza que él tenía que Dios estaba en control de todas las cosas. Eso era lo que le importaba a Pablo. Hay esta bronca acá, hay este problema acá, estos se están peleando, pero ¿sabes algo? Yo confío en Dios. Y yo sé que Él es soberano y está en control de todas estas cosas. Esa era la diferencia del apóstol Pablo. Pablo había decidido colocar como bases de vida su confianza en Dios. Todos, sin excepción, todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, tenemos convicciones. Todos los que estamos aquí tenemos convicciones y en base a esas convicciones actuamos, reaccionamos y respondemos a la vida. Y nosotros tenemos que comprender algo. Nuestras convicciones son las que nos dan las respuestas a las preguntas más fundamentales de nuestras vidas. Nuestras convicciones son las que nos hacen reaccionar, responder ante ciertas circunstancias y situaciones. Se trata de que tú entiendas cuáles son tus convicciones, no las mías, sino cuáles son tus convicciones. Que nosotros podamos comprender en qué estamos creyendo, cuáles son los pilares de nuestras vidas, cuáles son los fundamentos de nuestras vidas bajo las cuales estamos rigiéndonos. Que la convicción, tenemos que comprender algo, la convicción siempre precede a la conducta. Nuestras convicciones siempre van a preceder a nuestra conducta. Cuando una persona se conduce de cierta forma, tú puedes ver cuáles son sus convicciones. Cuando una persona lo para el tránsito, lo primero que saca es sacar la cartera, tú ya sabes cuáles son sus convicciones, ¿no? A eso me refiero. Todos los que estamos acá tenemos convicciones y reaccionamos en base a ellas. Cuando se nos presenta alguna situación, tal vez algún desliz, ¿no? O alguna dama te está guiñando el ojo, y si tú decides dar ese paso, tú ya sabes cuáles son las convicciones de esa persona. Que en lugar de, no me interesa porque yo tengo una convicción mucho más grande con respecto a la persona con la cual estoy comprometido, tengo un compromiso. Todos los que estamos acá tenemos convicciones, y es que las convicciones son los postes bajo los cuales sostienen nuestra carga, nuestra vida. Básicamente esas son las convicciones. Tenemos que comprender lo siguiente: para cambiar la manera que una persona responde ante la vida, para que una persona cambie la manera en que responde ante la vida, cambia lo que la persona cree sobre la vida. Tiene que ver con sus convicciones. Te lo repito, para cambiar la manera que una persona responde ante la vida, cambia lo que la persona cree sobre la vida. Son dos cosas diferentes. Muchas veces la ansiedad es consecuencia de nuestra percepción del caos. Cuando vemos las circunstancias alrededor, vemos muchos problemas, vemos muchas circunstancias y nos sentimos víctimas de fuerzas invisibles, turbulentas y aleatorias. Y sentimos que no estamos en control de muchas cosas, ¿cierto?
Por ejemplo, hay un estudio de los psicólogos a los soldados de la Segunda Guerra Mundial que estuvieron atendiendo a muchos de ellos. Estaban los soldados de infantería y ellos decían, los psicólogos, que los soldados después de la tercera semana de estar en el campo de batalla, su estrés, su ansiedad había crecido al máximo en los soldados de infantería. Ya no aguantaban ni soportaban el poder seguir ahí en esa guerra. Pero en cambio los pilotos de avión tenían una situación de estrés totalmente diferente a los otros. Incluso aun cuando los que iban en avión tenían una tasa de mortalidad mucho más alta que los de infantería. De entrada porque eran muchos menos, ¿no? Los de infantería eran muchos más. ¿Cuál era la situación? Cuando tú le decías a un piloto de avión, oye, ¿quieres regresar a la guerra? Tú ya acabaste tus misiones, pero ¿quieres regresar? Y el 99% de los pilotos dijeron, yo regreso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los de infantería estaban al acecho todo el tiempo. Estuvieran en alguna batalla, estuvieran quietos, estuvieran dormidos, todo el tiempo tenían una situación de ansiedad al tope. En cambio, los pilotos no vivían esa situación, porque ellos estaban en control de su avión. Ellos estaban en control cuando estaban en un espacio aéreo enemigo. Ellos estaban en control cuando entraban a una situación de guerra. Esa era la diferencia. El tema es lo siguiente: la percepción de control produce ¿qué? Calma. La falta de control, ¿qué produce? ¿Estás de acuerdo? La percepción de control produce calma. La falta de control produce temor. Duda. ¿Cuándo seremos capaces de poder controlar todo? ¿Cuándo vas a ser capaz de controlar todo? Nunca. Tú y yo nunca vamos a estar en control de todo. Entonces, ve perdiendo tu control. Algunas personas que quieren controlar todo, por eso muchas veces los ves ansiosos porque no están en control de todo. Pablo dice, alégrense ¿en quién? ¿En quién? En el Señor. ¿En quién? En el Señor. En el cual no hay sombra ni mudanza de variación, lo que es permanente. La paz está a nuestro alcance, no por la falta de problemas, sino debido a la presencia de Dios en nuestras vidas. Son dos cosas diferentes. La paz de Dios está a nuestro alcance, no porque todas las cosas vayan bien, no, sino porque Dios está con nosotros y porque Dios es soberano en nuestras vidas, y Él está en control de todas las cosas que están pasando. La palabra soberanía es una palabra que describe la supervisión y el control perfecto que Dios tiene del universo. Él mantiene, Él gobierna todas las cosas creadas por Él y las dirige para que actúen en una forma conforme a sus propósitos divinos. Ese es el tema. Por otro lado, uno de los motivos principales de la ansiedad también tiene que ver con un tema de la culpa. Muchas personas sufren ansiedad porque se sienten culpables. Tal vez por aquella noche en la que cometieron una situación que no fue grata para su matrimonio. Tal vez porque robaron algo y todavía se recuerdan esa situación. Tal vez porque hicieron alguna situación que rompió su vida, o tal vez algunas personas se sienten culpables porque durante cierto periodo de tiempo despilfarraron los recursos que tenían, o tal vez porque, oye, yo no aproveché el tiempo con mis hijos y me siento culpable con todo esto que está pasando, no me siento bien con ellos, ¿no? Muchas personas tienen ansiedad por el tema de la culpabilidad, y es que tú y yo somos expertos en tratar con la culpabilidad. Por ejemplo, la adormecemos. La adormecemos nuestra culpabilidad en la hora feliz. Siempre que hay la hora feliz de lo que tú quieras, ahí adormecemos nuestra culpabilidad. Buscamos entretenimiento, buscamos una situación de despejarnos para olvidarnos de la culpabilidad. La negamos, ¿no? Una mentira que después lleva otra mentira, que después lleva otra mentira. La minimizamos porque nosotros comparamos nuestra vida con la de alguien más. Ah, sí, yo no soy buen padre, pero por ejemplo, ¿qué? Es alcohólico, golpea a su esposa, y yo no. Yo solamente estoy enfocado totalmente en el trabajo para darles lo que ustedes necesitan. La minimizamos, la enterramos.
¿no? Y buscamos una actividad tras otra actividad, y para no tener esa conversación difícil con nuestro esposo, con nuestros hijos, vámonos al cine, vámonos al parque, vamos a divertirnos, vamos a entretenernos, porque entonces buscamos desviar la situación o evitamos mencionarla, porque cada vez que pasa algo en nuestras vidas, evitamos esa conversación. Conozco a una persona, a un varón, que en un tema de infidelidad hubo un producto, hubo un bebé. En ese tema de infidelidad, ella estaba casada, él no. Entonces ellos dos decidieron abortar. Y cada vez que hablamos de la situación de paternidad y él está presente, es un tema súper incómodo para él. Porque él todavía recuerda hace años lo que él hizo en esa infidelidad y la decisión que tomó con esa mujer. Y es algo que al día de hoy no puede soportar. Y le da ansiedad sobre todo eso. La culpa no resuelta nos va a convertir en personas infelices, agotadas, enojadas, estresadas, preocupadas. ¿Y quién mejor para explicarnos el tema de la ansiedad que el apóstol Pablo? Que antes de ser el apóstol Pablo, antes de ser un apóstol, era un perseguidor de la iglesia. Él, debajo de su túnica, justificaba su religión matando a las personas, entregándolas a los leones, encarcelándolas, apedreándolas, lapidándolas. Y entonces ya te imaginarás cómo el apóstol Pablo tenía todas esas imágenes. Él seguramente recordará cuando le entregaron, porque dice Hechos, que a los pies de Saulo entregaron los ropajes de Esteban, que habían matado. Y tal vez en su vida tenía esa situación. Pero versos antes, en Filipenses capítulo 3, él escribe algo y dice, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, me extiendo a lo que está delante, me extiendo a lo que está delante, y olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Porque se trata de que miremos hacia adelante, que miremos hacia el futuro. Te voy a decir algo, y yo sé que esto es algo muy común para ti, para mí. Mira, el parabrisas es más grande que el espejo retrovisor por una razón. ¿Estás de acuerdo? Los que tienen coche, tú sabes que el parabrisas es mucho más grande que el espejo retrovisor. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes por qué es esto? ¿Sabes por qué? Por esto. Porque tu futuro importa más que tu pasado. Porque es más importante lo que está delante de ti que lo que tú ya pasaste. Y es algo que comprendía muy bien el apóstol Pablo. Pablo dice, alégrense siempre, no solo en la catorcena, no solo cuando todo vaya bien. Pero ¿qué tal cuando todo va mal y hay enfermedad? Tenemos dos opciones. Te puedes enfocar en todo lo malo y ciclarte en eso, volverte prisionero de tu ansiedad. O puedes mirar hacia adelante y puedes ver cómo solucionar y trabajar hacia adelante. Solo tienes esas dos opciones. Te ciclas y te quedas ahí, o sigues caminando hacia adelante y qué es lo que Dios tiene para ti. No hay más opciones. Eso es lo único que tenemos. Y quiero cerrar solamente con esto. Imagínate que tienes 10 años, ¿va? Regresa a tu juventud. Imagina que tienes 10 años, ¿va? Tu papá es el mejor cirujano que hay en el mundo. Tu papá es el cirujano ortopeda más reconocido de todo el mundo. Las personas de todo el mundo viajan para poderse operar con él, porque él cambia de alguna forma todas las articulaciones dañadas por articulaciones saludables. Así como un mecánico cambia las bujías de tu auto, él es capaz de cambiar las articulaciones dañadas por unas saludables. Cambia hombros, cambia rodillas, cambia tobillos, ¿no? Cambia caderas. Y entonces tú tienes 10 años y eres ajeno de muchas cosas. Tú no sabes lo que es un cirujano ortopeda, ¿no? No sabes ni con qué se come todo eso. Pero de alguna forma tú tienes un accidente, bajando las escaleras te caes, te tropiezas, tu tobillo se luxa, lo tienes súper inflamadísimo, parece una bola de tenis. Y de pronto cuando llega tu papá, que es el mejor ortopeda del mundo, revisa tu lesión y te dice, hijo, vas a estar bien, no pasa nada, vas a estar bien. ¿Qué es lo que pasa en la vida del niño? El niño dice, papá, es que tú no sabes cómo me duele y no sabes que en una semana yo tengo el baile, mi primer baile, y va a estar Lupita y es la que me gusta y yo quiero invitarla a salir también ahí. Niños precoces a los 10 años, ¿no? Entonces él está ahí, dice, tú no sabes, yo
no se va, ¿cómo se va a ver que vaya al baile con unas muletas y va, ¿cómo voy a bailar con Lupita? Me la van a bajar, ¿no? Porque está luchando la ansiedad del niño con lo que el padre puede hacer. Y entonces le dijo, hijo, ¿tú sabes a qué me dedico? Sí, tú eres doctor, pero ¿sabes qué tipo de doctor? No sé. Al día siguiente, su papá pasa por él a la escuela y le dice, me vas a acompañar esta ocasión a mi trabajo. Están en su consultorio y de pronto recibe una llamada de celular y le dice, ven, vas a ver a lo que yo me dedico. En la sala de operación lo pone en una vitrina para que él pueda ver todo lo que él está haciendo. Va a operar una cadera. Y entonces cuando él está enfrente del paciente, muchas personas a su alrededor, todas las personas alrededor de él se están cuadrando con él. Y las personas todas le dicen, él les dice, pásame el bisturí, se lo pasan, sí señor, pásame la gasa, sí señor, pásame sí señor. Y todo el mundo responde y se cuadra ante él. Después de que acaba la operación, salen de la operación y una de las enfermeras le dice a este muchacho, a este niño, le dice, hijo, tu papá es el mejor. Y entonces cuando van de regreso a casa, va en el coche, voltea a ver a su padre y lo ve de manera diferente, porque ve de qué es capaz su papá. Entonces cuando su papá le dijo, todo va a estar bien, ahora su ansiedad baja, porque vio de qué es capaz su padre. La ansiedad, tu ansiedad va a disminuir conforme aumenta la comprensión de tu Padre Celestial. En medida que nosotros sepamos quién es Dios, cómo es Dios, de lo que es capaz Dios, va a ser mucho más fácil que nos depositemos en sus manos y seamos capaces de decir, todo va a estar bien. De ninguna manera yo quiero dar la impresión de que podemos despedirnos de la ansiedad por una charla motivadora o alentadora. De hecho, yo sé que para algunos de nosotros la sanidad de la ansiedad va a necesitar una situación de terapias y tal vez incluso de medicamentos. Pero yo quiero que tú sepas algo, y también si tú conoces a alguien que se lo digas. Si ese es el caso, no pienses ni por un momento que serás un ciudadano del cielo de segunda clase, porque eres igual de salvo que la primera vez que recibiste al Señor. Eso no pasa, eso no se pierde. Más bien, pídele a Dios que te direccione con una persona, con un consejero, con un mentor o incluso con una persona cualificada, un médico, que pueda proveerte y que pueda proveerle el tratamiento que necesita. Porque una cosa no está peleada con la otra. Porque hay personas que realmente su situación es distinta. Pero se trata que nosotros, como pueblo de Dios, seamos empáticos también con todos ellos. Y si tú estás experimentando esto, que sepamos que nuestra ansiedad va a disminuir conforme aumente nuestra comprensión de quién es Dios.